A pesar del ejercicio de responsabilidad que realizamos todos los que de una manera u otra estamos involucrados en asuntos europeos, lo cierto es que es imposible dejar de señalar lo que creo que es un gran secreto a voces. Europa, la Unión Europea, se encuentra en una situación de extremada dificultad. Observen la siguiente frase. Solía tener la sensación de que el continente estaba cada vez más unido. Sin embargo, durante los últimos 10 años cada vez me da más la impresión de que los europeos se están separando. La frase no es, por supuesto, mía, es del actual presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en una entrevista publicada en diciembre del año pasado en el diario El País. Cabe añadir que Juncker es un político que conoce bien el oficio y que no es dado precisamente a la grandilocuencia. Antes, al contrario, la frase tiene, si cabe, más peso si tenemos en cuenta que se pronuncia en medio del lodazal político en el que se ha convertido la negociación de Brexit. La sensación que tengo es que el problema que tiene la Unión Europea no es meramente coyuntural, no es el fruto de esta o aquella circunstancia política, ni de una determinada coyuntura económica, ni siquiera es el resultado del desgarro que Brexit y su compleja negociación está produciendo en el seno de la Unión. Creo que obedece a causas mucho más profundas, que están aquí para quedarse, al menos en el medio plazo, y que vienen de lejos, concretamente desde que estalló la crisis económica de 2008, aunque probablemente sus simientes se plantara algunos años antes, cuando se concibió la Unión Económica y Monetaria. En cualquier caso, las indicaciones de que la Unión Europea se encuentra en una situación de extrema dificultad son variadas. Para mí, para mí la más clara de todas ellas es la relativa al indicador de confianza en las instituciones europeas. En efecto, de acuerdo con el Eurobarómetro especial de junio de 2017, Designing Europe's Future, Trust in Institutions, Globalization, Support for the Euro, Opinions about Free Trade and Solidarity, casi la mitad, el 46% de los europeos no confían en la Unión Europea. Casi la mitad de los europeos tienden a confiar en la Unión Europea, reza el lema que encabeza esta sección del Eurobarómetro en una muestra adicional de los bisoños intentos de las instituciones europeas por mostrar un panorama mucho más halagüeño y alentador del que realmente es en lo tocante al presente e incluso al futuro del proceso de integración europea. No me cansaré de repetirlo nunca. Los que intentamos poner todos los dedos en todas las llagas que supuran en el proceso de construcción europea no somos euroescépticos, sino todo lo contrario. Nos importa Europa, nos importa el futuro de Europa, pero pensamos que hacemos un flaco favor a este apasionante proyecto si no partimos de decir las cosas como son. Vuelvo a la cuestión de la confianza. En el último Eurobarómetro, el de noviembre de 2018, se muestra que la tendencia marcada por el estudio anterior se afianza e incluso empeora. Ahora es un 48% el que no confía en la Unión Europea, frente a un 42% que sí lo hace. Bien, ningún proyecto político puede funcionar cuando la mitad de la población de una determinada polis desconfía abiertamente y de manera permanente en las instituciones de dicha estructura política. Estamos ante un problema de la mayor gravedad que hay que intentar remediar cuanto antes y sin perder un minuto de tiempo. La Unión Europea tendrá futuro solamente si la gente vuelva a confiar en sus instituciones. Bajo mi punto de vista, una de las causas de esta profunda desconfianza de la gente en el proceso de construcción europea se encuentra, como he mencionado antes, en la decepcionante gestión que realizó la Unión Europea de la crisis económica que estalló en 2008. Como decía antes, probablemente la semilla de ese error se plantó mucho antes cuando se diseñó la UEM. Pero por no complicar excesivamente el argumento, vayamos al momento de la crisis económica y de su gestión. Es evidente que desde el primer momento en el que estalla la crisis se genera una determinada narrativa en la que los países del norte y centro de Europa cargaron las cintas contra los países de la periferia comunitaria, específicamente contra los del sur. Me contaba una fuente periodística, que no estoy autorizado a citar, que después de una entrevista con Angela Merkel, cuando entrevistado y entrevistada entraron en las más calmadas aguas del off the record, la canciller alemana empezó a dibujar un panorama dantesco de los españoles, vagos y esteros, poco dados a mantener los compromisos y responsables. Eso sí, España es un país maravilloso donde pasar las vacaciones, maravillosas playas y paisajes. Estamos hablando además de la canciller alemana, que es supuestamente la moderada del grupo de los halcones de la austeridad europea. Esa narrativa de la culpa y la irresponsabilidad de unos y de la probidad y rectitud de otros
ha sido propalada entre bambalinas por algunos países europeos y endorsada sin mayores contemplaciones por las instituciones europeas. La fractura que esa narrativa produjo en su momento y también la gestión de la crisis correlativa tiene que empezar a cerrarse de inmediato si queremos que la Unión Europea tenga un futuro en el que mucho más de la mitad de sus ciudadanos confíen en sus instituciones. ¿Cómo hacerlo? Bien, la idea se origina en el seno de las propias instituciones que gestionaron la propia crisis económica. En julio de 2016, un informe de la Oficina Independiente de Evaluación del FMI señalaba en un tono claro y hasta lacerante todos los errores que había cometido el propio FMI en la gestión de la crisis, sobre todo en la crisis griega. Entre comillas, muchos documentos fueron preparados fuera de los canales regulares establecidos. No se pudo ubicar documentación escrita sobre algunos asuntos sensibles, dice la OIE. Este documento ha sido asumido por algunos medios de comunicación como una admisión clara de la culpabilidad del FMI. El FMI pide perdón por la inmolación de Grecia, nos dice el Daily Telegraph del 29 de julio de 2016. Más adelante, hace unos pocos meses, el propio presidente de la Comisión Europea ha pedido perdón ante el Parlamento Europeo por la desastrosa gestión de la crisis económica, sobre todo de la crisis griega. Tengo un vídeo preparado que no os voy a poner porque tenemos muy poquito tiempo, pero os recomiendo que lo veáis. Está publicado por eldiario.es. Bien, sobre la base de este inicio de reflexión por parte de las instituciones europeas e internacionales sobre los errores cometidos a lo largo de la crisis, propongo la siguiente idea. Como forma de empezar, no es el final del trayecto, a recuperar la confianza entre las instituciones europeas y los ciudadanos europeos. La idea que propongo es la siguiente. Las instituciones europeas realicen una gran petición de perdón por los errores cometidos, y no solamente por los errores cometidos, sino también por la narrativa y lenguaje empleado durante la crisis, a los países que fueron rescatados y en particular a Grecia. Cuando me refiero a las instituciones europeas, me refiero sobre todo a los miembros de la Troika, Comisión, Banco Central Europeo, y el FMI no es una institución europea, y el presidente del Consejo Europeo en nombre de los Estados miembros, que son los que articularon los planes de rescate imponiendo MOUs a los Estados miembros con condiciones exorbitantes. Entre otros países, a nuestro país. Al mismo tiempo que esto ocurre, es cierto que algunos Estados miembros deberían pedir perdón correlativamente por algunas conductas realizadas, sobre todo antes de la crisis. Me refiero también a Grecia, en particular, y a su propensión, digámoslo así, a disfrazar las cifras de déficit y de deuda. Probablemente hay otros países que también hayan realizado en el pasado actuaciones similares y que, sin duda alguna, no necesito citar aquí de manera expresa. Todos ellos deberían pedir perdón por este tipo de actuaciones. Propongo, por tanto, que se produzca una GPP, una gran petición de perdón, de manera correlativa y sincronizada, por un lado, por parte de las instituciones europeas por la gestión de la crisis y la narrativa articulada durante la misma, y por otro, por parte de algunos Estados miembros por no haber estado a la altura de los compromisos contraídos en materia económica con la Unión Europea y con los demás Estados miembros, en muchos momentos de la historia reciente del proceso de integración europea. Las peticiones de perdón se han convertido en un elemento consustancial a los procesos que se han venido a llamar de justicia transicional o justicia restaurativa. Como sabemos, se han aplicado sistemas de justicia transicional o restaurativa a procesos en los que había un componente fundamental de violencia en el sentido físico del término. No es necesario adentrarnos por el momento en el debate de si la existencia de violencia es un prius o no en este tipo de situaciones, y en ese caso de qué tipo de violencia estaríamos hablando, física, psicológica, etc. Tampoco es necesario adentrarnos de manera extensa en la cuestión de la relación entre petición de perdón y restauración de la confianza, que es compleja. El caso es que lo que propongo es que, tomando inspiración en los conceptos y procesos de justicia transicional y restaurativa, se articule una forma de perdón bidireccional, aunque con un mayor protagonismo en la solicitud de perdón por parte de las instituciones europeas, como forma de empezar a restaurar las heridas sufridas como consecuencia de la crisis y, de esta manera, intentar sentar las bases para la recuperación de la confianza de los ciudadanos europeos hacia las instituciones comunitarias. No se trata de adentrarnos en la forma específica en la que esta gran petición de perdón podría tener lugar. Lo que me interesa es la idea antes que la forma concreta que ésta adopte. Pero se podría pensar, por ejemplo, en una escenificación que comportara un acto de contrición en el Parlamento Europeo, que es el recipiendario de la soberanía europea, en el que participaran los actores antes mencionados, la Comisión Europea, el BCE y el Consejo Europeo, representados todos ellos por sus presidentes. Como señalan algunos autores,
Los actos de perdón suelen llevar aparejados el establecimiento de comisiones de la verdad, en las que, como elemento restaurativo fundamental, al menos se esclarecen los hechos, lo que pasó. Sería interesante pensar en que ese gran acto de petición de perdón fuera simplemente el pistoletazo de salida de unas sesiones en el propio Parlamento Europeo en el que la verdad sobre lo acaecido durante la gestión de la crisis económica se pusiera de manifiesto de la manera más transparente posible. Perdón, pues, como antesala del restablecimiento de la verdad y como forma de recomponer las bases de un nuevo contrato de confianza entre los ciudadanos europeos y las instituciones de la comunidad. Evidentemente, en ese gran acto de perdón y en las sesiones posteriores sobre el esclarecimiento de la verdad durante la crisis económica, los Estados miembros tendrían una oportunidad inigualable para ellos mismos y de manera individual, pero en un marco conjunto, pidieran perdón y reconocieran sus errores a la hora de cumplir con los compromisos adquiridos en materia económica con la Unión Europea y los demás Estados miembros. Quiero llamar la atención sobre el carácter circular de este proceso. Sería importante que la doble petición de perdón de la UE y de los Estados miembros tuviera lugar en un marco conjunto y comunitario. Es decir, personalmente desecharía las fórmulas de petición de perdón individualizadas en las que la Unión Europea y los Estados miembros, independientemente los unos de los otros, pidieran perdón por los errores cometidos durante la crisis. El aspecto sincrónico de esta estructura sería el elemento clave, que haría que la doble petición de perdón alcanzara su auténtica dimensión de acto conjunto y colectivo. Los resultados de los actos, voy acabando ya, de petición de perdón que van enlazados a comisiones de la verdad son dispares, como sabemos. Sin embargo, los contextos en los que se han intentado han sido caracterizados por la fuerte presencia de violencia en el sentido físico del término y, aún así, algunos de ellos han sido relativamente exitosos, como por ejemplo el caso surafricano. La ventaja que tendría una petición de perdón en el contexto comunitario sería, por tanto, la ausencia de violencia. Si incluso en casos en los que con violencia las peticiones de perdón han sido relativamente eficaces para restaurar la confianza en las instituciones de un país y así poder mirar conjuntamente hacia el futuro, ¿por qué no deberían serlo en el ámbito comunitario, en donde es posible que se haya producido violencia en el sentido psicológico de la palabra, pero no en un sentido físico? La preocupación fundamental que se produce a modo de reacción cuando comento con decisores políticos comunitarios una idea de estas características es que pedir perdón pondría al desnudo la tremenda debilidad que padecen hoy en día las instituciones comunitarias. Sin embargo, siempre recuerdo a este respecto la frase de Mahatma Gandhi: el débil nunca puede perdonar, el perdón es atributo del fuerte. Creo sinceramente que este proceso, esta gran petición de perdón, haría mucho más fuertes a las instituciones europeas y no solamente a ellas, sino al proyecto comunitario en su conjunto. No habría además grandes perdedores o ganadores en el proceso, puesto que no solamente las instituciones europeas pedirían perdón, sino también los Estados miembros, o al menos algunos entre ellos. Y tendría un elemento restaurativo y transicional fundamental. El acto se convertiría en un auténtico acto refundacional, una forma de volver a juramentarse las instituciones europeas, Estados miembros y ciudadanos en pro del futuro de la Unión Europea. En definitiva, solamente veo beneficios en relación con una propuesta de estas características, siendo los costes muy menores de existir aún. Termino ya. Jacques Derrida nos dice que el auténtico perdón es en relación con actos que son imperdonables. El resto no es perdón verdadero. No sé si la gestión de la crisis económica y la narrativa que se empleó durante ese periodo de tiempo en relación con algunos países comunitarios fue un acto o un conjunto de actos imperdonables o no. Pero lo que sí sé es que dejaron un reguero de cadáveres por el camino en forma de desempleo, aumento de la desigualdad, bajo crecimiento y aumento de las tasas de abandono escolar en muchos países de la Unión Europea, entre otros el nuestro. Sobre todo, la gestión de la crisis y la narrativa empleada al efecto hizo algo peor: generar desconfianza en las instituciones. Probablemente desde un punto de vista político la generación de desconfianza de manera generalizada es un acto imperdonable, no lo sé. En cualquier caso, merece la pena tomarse el problema en serio y empezar a dar los pasos necesarios para que este contrato de confianza que debe existir entre ciudadanos e instituciones europeas para que la Unión Europea funcione de manera legítima se comience a restaurar cuanto antes. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti, Antonio. Muchas gracias.